identidad, ¿cierto? A través de su palabra, Él nos redarguya, nos amonesta, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Y este es nuestro pan espiritual, ¿cierto? Así como nosotros alimentamos esta carne, también tenemos que alimentar el espíritu. Amén. Pero a veces lo alimentamos una vez en la semana. O lo alimentamos una vez en el día. ¿Y la carne cuántas veces la alimentamos? Que el Señor nos ayude, amén. Qué grande es el Señor. La verdad que venía bien triste por cosas que pasan. A veces tenemos que pasamos pruebas, dificultades, ¿cierto? Pero aquí estoy, en la casa del Señor. Amén. Dije, Señor, yo voy a ir a tu casa de oración porque yo quiero alabarte, quiero glorificarte. Amén. Tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos, ¿cierto? Algunos trabajamos y los momentos que nos quedan de poder alabar al Señor, venir a la casa del Señor, ¿cierto? Vamos a leer la palabra del Señor. Esta se encuentra en San Mateo capítulo 26. Amén, amén. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 36. Amén. Gloria a Dios. Si lo han encontrado, confirme con un amén. Amén. Nos ponemos de pies. Amén. Mateo 26, 36. Que el Señor me ayude en esta tarde, que Él pueda darme palabras. Bueno, así como oraba mi hermano, ¿cierto? Por el predicador, o por el que traía el mensaje, ¿cierto? Porque no es fácil pararse aquí adelante, amén. Que el Señor nos ayude, que traiga a mi mente su palabra, ¿cierto? Lo que puede entregarle el Señor a ustedes, amén. Y lo que puede entregarme a mí primeramente. ¿Lo encontraron? Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Qué grande es el Señor. Pueden tomar asiento. Qué hermosa la palabra del Señor. Amén. Aquí nos muestra, ¿cierto? Aquí en este monte de Getsemaní, nos muestra
cómo Jesús sufrió. Amén. Porque nuestro Señor fue de carne y hueso igual que nosotros. Amén. Quizás tuvo enfermedades. Quizás más de alguna vez se pegó en un dedo. Quizás más de alguna vez se cortó un dedo o una mano. O se pegó en un ojo, ¿cierto? Fue de carne y hueso igual que nosotros. Pero Él fue santo, ¿cierto? En Él no se halló pecado, ¿cierto? Qué grande es el Señor. Aquí podemos ver en este relato cómo Jesús, ¿cierto?, va con sus discípulos a aquel monte, ¿ya?, a orar, porque Él sabía que llegaba su hora, ¿cierto? Él sabía que llegaba la hora donde lo iban a entregar. Amén. Pero Él sintió mucha tristeza, ¿cierto? Él se apartó de los discípulos y le pidió a los discípulos que también oraran. Y Él se apartó de ellos para orar. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Qué grande es el Señor. A lo mejor qué dolor sentía el Señor en ese momento, ¿cierto? Qué angustia sentía el Señor en ese momento. Él sabía lo que Él esperaba, ¿cierto? Él sabía que tenía que dar su vida por nosotros. Amén. Qué grande es el Señor. Amén. Imagínense la angustia, el dolor que Él sentía, porque Él era de carne. Amén. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Amén. Imagínense Él cómo sentía el dolor. Y a veces nosotros pasamos pruebas, dificultades y nos decaímos. Amén. Que el Señor nos ayude. Esta era una gran prueba para Él, ¿cierto? Porque Él iba a ser entregado, ¿cierto?, a los pecadores, dice. Y Él le pidió a sus discípulos que le acompañaran. Él le pidió a los discípulos que velaran con Él. ¿Y qué pasó con estos hombres? Dice el Señor que Él se hincó y se puso a orar a su Padre. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como diciéndole al Señor, Padre, dame un poco más de tiempo. Quizás eso le estaba pidiendo, dame un poco más de tiempo. Pero al final le decía que se haga tu voluntad. Qué grande es el Señor, amén. ¿Y qué pasaba con estos hombres? Dormían. Mientras Jesús oraba, ellos dormían. Que el Señor tenga misericordia, amén. Así podemos ver, ¿cierto?, que muchas veces nosotros, hasta en la casa del Señor, muchas veces se está predicando y estamos durmiendo. Amén. Se está predicando la palabra del Señor y estamos conversando. Amén. Se está predicando la palabra del Señor y caminamos y vamos a tomar agua, vamos al baño. ¿Cierto? Que el Señor tenga misericordia. Amén. Estos hombres, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos, estaban cansados. A lo mejor era de noche, no sé. Pero ellos estaban cansados. La carne era débil. ¿Cierto? Que el Señor tenga misericordia. Imagínense la prueba que el Señor estaba pasando y los discípulos no le acompañaban. Que el Señor nos ayude. El Señor siempre está aquí esperándole para que nosotros vengamos a alabarle, para que nosotros vengamos a glorificar su nombre, para que nosotros vengamos a orarle. Amén. ¿Y cuántos vinimos en esta tarde? Que el Señor nos ayude. Amén. Hoy día había un partido. ¿Cuántos se quedaron por el partido? El Señor nomás sabe, ¿cierto? Cierto, que el Señor tenga misericordia. Amén. Quizás algunos están trabajando, que el Señor les bendiga a ellos. Amén. Pero otros se quedaron en su casa porque están cansados. Porque tienen sueño. Porque esta carne es débil. Que el Señor nos ayude. Amén. A veces decimos, no, el día domingo es del Señor. Todos los días del Señor, mi hermano. El día domingo venimos a la escuela dominical, vamos al punto de prédica, nos quedamos a la reunión. Pero ¿y el martes? ¿Y el jueves? Que el Señor tenga misericordia, amén. Tenemos que aprovechar este momento. Mientras tenemos vida, mientras tenemos salud.
aprovechar el momento de venir a alabar y glorificar el nombre del Señor. Qué hermoso es alabar al Señor, amén. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia, amén. Imagínense, Dios estaba pasando por una gran prueba, amén. Y Él tenía temor, Él tenía tristeza, ¿cierto? Por lo que iba a pasar. Pero más tristeza le daba en ver a sus discípulos que se quedaban dormidos. Más tristeza le daba a Dios de ver a sus discípulos que Él había preparado, ¿cierto? Que se quedaban dormidos, que no le acompañaban, que no velaban con Él. Que el Señor nos ayude, amén. El Señor cuánto nos bendice a nosotros. El Señor cuánto a nosotros nos cuida, amén. ¿Y qué hacemos nosotros por el Señor? Que el Señor tenga misericordia, amén. Qué grande es el Señor. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor me ha tenido con vida, con salud, y cuando puedo venir a la casa del Señor, porque tengo un trabajo que a veces, imagínense, yo sacaba la cuenta la otra vez, yo tengo 2 domingos en el mes que puedo venir a la casa del Señor, pero trato de cambiar el domingo que tengo noche para poder estar en la casa del Señor, amén. Porque tenemos que sacrificarnos por la obra del Señor, amén. Porque el Señor a nosotros nos bendice, nos cuida, nos protege, amén. Dice la palabra del Señor, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Imagínense, que el Señor tenga misericordia, amén. ¿Cuánto velamos nosotros? ¿Cuánto oramos en el día nosotros? 5 minutos, 10 minutos, o a veces se nos pasa el día y nos hemos orado. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia, amén. Tuvimos hace poco una cadena de oración. ¿Cuántos vinimos? Que el Señor nos ayude, amén. Para las cosas del Señor ahí tenemos que estar, mi hermano, ¿ah? Porque para eso el Señor nos restaura, para eso el Señor nos bendice, por eso el Señor nos cuida, amén. Que el Señor nos ayude. Tenemos que ser hijos agradecidos, y de la única forma que nosotros podemos agradecerle al Señor es sirviéndole. Es la única forma. No nos pide nada más el Señor, amén. Así como Dios le pedía a estos discípulos que velaran 1 hora, no pudieron hacerlo, se quedaron dormidos, estaban cansados. Dice la palabra del Señor, velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es verdad, mi hermano. El espíritu siempre va a estar dispuesto, ¿cierto? Yo quiero ir a alabar al Señor, no, me voy a quedar mejor porque tengo sueño. No, yo voy a ir a la prédica. No, yo me voy a quedar porque hace mucha calor. ¿Cierto? Estamos en lucha contra el espíritu y la carne, ¿cierto? Dice que el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne va a ser débil. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que vencer esta carne, amén, y darle lugar al espíritu, ¿cierto? Para que el Señor nos bendice. Después andamos llorando, pucha, Señor, ¿por qué paso por esta prueba? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esto otro? Que el Señor nos ayude, amén. La otra vez escuchaba una hermanita en la radio, que llamaba a la radio. Me alegré mucho escucharla, pero no estaba bien. Ella se había alejado de la casa del Señor y ella reconoció que no estaba bien. Eso nos pasa, ¿cierto? Si nos alejamos del Señor. ¿Ah? ¿Cómo vamos a querer que el Señor nos bendice si nosotros no hacemos nada por el Señor? Amén. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué grande es el Señor. Por segunda vez fue y oró al Señor. Imagínense.
¿Saben la carga que tenía el Señor? Ya me lo imagino, el dolor que tenía el Señor. Amén. Y le pedía al Señor fortaleza. Y le pedía al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Que grande sea el Señor. El Señor nos muestra de una forma u otra el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Cierto? Lo que Él padeció por nosotros. Imagínense, fue crucificado en aquella cruz, ¿cierto? No teniendo ni un pecado, pero a Él lo crucificaron por nuestros pecados. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que grande es el Señor. Y cómo le agradecimos al Señor. Ustedes son privilegiados en esta noche porque están aquí, porque están alabando el nombre del Señor, ¿cierto? Y ustedes tienen que darle gracias al Señor porque pudieron llegar a la casa del Señor. Yo siempre lo he dicho, nosotros somos privilegiados, somos dignos porque el Señor a nosotros nos ha hecho ser dignos, nos ha hecho ser personas privilegiadas. Amén, porque fue Él el que nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Qué grande es el Señor. Amén. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Qué grande es el Señor. Amén. A ella se le terminó la paciencia al Señor. Ya, descanse. Ya, duerma. Qué grande es el Señor. Amén. Quizás cuánto tiempo Él estuvo orando, ¿cierto? Y los discípulos no hicieron nada por Él. Qué grande es el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta tarde. Amén. Hasta aquí ha sido la palabra del Señor. Que le haya entregado fortaleza a su vida. Amén. Que le pueda haber entregado una enseñanza para que podamos ver lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Él padeció como humano. Amén. Pero Él fue vencido. Amén. Y nosotros padecimos y dejamos de venir a la casa del Señor. Nosotros padecimos problemas, angustia y dejamos de venir a la casa del Señor. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Amén. Imagínense el dolor que sentía el Señor. Él iba a ser entregado, iba a ser crucificado por nosotros. Amén. Qué grande es el Señor. El Señor es grande, es maravilloso y tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle. Amén. Tenemos que servirle. Amén. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Y bueno, yo no soy nada de muchas palabras, me gusta entregar lo justo y lo preciso. Que el Señor le bendiga, que a través de la palabra el Señor le ha entregado sanidad. Si alguien ha venido enfermo, si alguien ha venido angustiado, que a través de su palabra el Señor lo fortalezca, que a través de su palabra el Señor le sane. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermano y gracias por esta oportunidad. Preciosa la palabra, hermano. Si cada uno tomó su porción, ¿no es cierto? Si el Señor nos habló esta noche, tenemos que llevar todo por obra. Yo decía en la mañana también en la radio, decía, la Biblia, claro, tenemos que leerla, pero también tenemos que acatar lo que la Biblia nos manda. Tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo nada más. Ahora vamos a pedirle a mi hermana que se lleve la bendición completa y que ella ore por la palabra en esta noche. Amén. Grande es el Señor. ¿Nos ponemos de pie? Amantísimo Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por estos momentos que nos das, Señor, de poder venir a alabar y glorificar tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos das, Señor. Padre Santo, quizás es difícil darte las gracias por las pruebas, pero también te las damos, Señor amado, porque por algo nos das, Señor. Señor, tú conoces nuestros propósitos, Señor.
Padre bendito, gracias le damos por tu misericordia y bendice a mi hermano que llegaron esta tarde, Señor. Bendice a cada uno representado en esta tarde, Señor amado. Padre bendito, Señor, que cada uno, Señor, haya tomado de la porción de tu palabra, Padre bendito. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Dios mío. Danos tu bendición, que la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor me la bendiga. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Paola. Preciosa la palabra, hermano. Mire lo que se perdieron los que no llegaron. ¿Se dan cuenta usted que uno pierde cuando no está en la casa de Dios? Ahora vamos a la ofrenda, mientras que el coro toca un corito. Pasamos a la ofrenda en la cual mi hermana Juanita se hace cargo de la ofrenda. El Señor bendice al dador alegre.